Ya está a punto de jurar en el cargo el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Como primer acto, se procederá a la lectura conjunta de las resoluciones supremas mediante las cuales se acepta la renuncia que formulan al cargo los señores ministros de Estado y el presidente del Consejo de Ministros. Resoluciones supremas número 358-2022 PCM a 376-2022-PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. Vistas las renuncias que al cargo formulan los titulares de los siguientes despachos: Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Salud, Desarrollo Agrario y Riego, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ambiente, Cultura, Desarrollo e Inclusión Social. Angulo, tienen que renunciar todos los ministros, y es lo que se está leyendo, ¿no? Las resoluciones de renuncias, como lo comentábamos con Claudia, no solamente va a asumir el nuevo premier, también asumen nuevos ministros, algunos podrían ser ratificados en sus cargos. Ministerio de Defensa, Luis Alberto Otárola Peña Aranda. Ministerio de Economía y Finanzas, Alex Alonso Contreras Miranda. Ministerio del Interior, César Augusto Cervantes Cárdenas. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, José Andrés Tello Alfaro. Ministerio de Educación, Carmen Patricia Correa Arangoitia. Ministerio de Salud, Rosa Berta Gutiérrez Palomino. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes del Castillo. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Eduardo Alonso García Virimisa. Ministerio de la Producción, Sandra Belaúnde Arnillas. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Luis Fernando Elguero González. Ministerio de Energía y Minas, Óscar Electo Vera Gargurevich. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Paola Pierina Lazarte Castillo. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuellar Lubienska. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Grecia Elena Rojas Ortiz. Ministerio del Ambiente, Albina Ruiz Ríos. Ministerio de Cultura, Jair Pérez Brañez. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Javier de Martini Montes. Asimismo, Presidencia del Consejo de Ministros, Pedro Miguel Angulo Arana, a quienes se les agradece por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Ignacio Higueras Are, dará lectura a las resoluciones supremas mediante las cuales se nombra al presidente del Consejo de Ministros y a los señores ministros de Estado en las distintas carteras. Luego de la lectura, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Presidencia del Consejo de Ministros. Resolución Suprema número 377-2022-PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, se resuelve. Artículo 1. Nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Luis Alberto Otárola Peñaranda. Artículo 2. La declaración del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Bueno, se confirma el Suprema. rumor entonces, Claudia, ¿no? Alberto Otárola, exministro de Defensa, es nombrado ahora premier, presidente del Consejo de Ministros. Un hombre muy cercano, ¿no?, a la presidenta Boluarte. Luis abogado, Alberto ministro de Otárola Defensa, hasta hace unos Peñaranda. días. Vamos a ¿Jura escuchar. usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de presidente del Consejo de Ministros que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demande. Luis Alberto Otárola Peñaranda, de 55 años, abogado y político y natural de Huaraz, se Ahí convierte está en el entonces la presidente del juramentación Consejo del de ministro. Él debe haber dado los detalles también de qué cambios se deban hacer Resolución Suprema número en el resto del gabinete. 378-2022-PCM.
Lima, 21 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve, artículo 1, nombrar ministra de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores a la señora Ana Cecilia Gervasi Díaz. Se ratifica Artículo entonces 2. a la declaración canciller jurada de Gervasi la ministra nombrada es en la publicada en la Cancillería. página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidente de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Ana Cecilia Gervasi Díaz, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Y de esa manera, la canciller Ana Cecilia Gervasi Díaz es Ahí está ratificada entonces la por canciller, del quien ayer Ministerio de tuvo Relaciones Exteriores. mucha actividad, ¿verdad? Desde Cancillería, con el asilo político, con declarar persona Ministerio no de grata al Defensa. embajador mexicano, que ya Resolución está Suprema fuera de número territorio peruano. 379-2022-PCM. Viene a continuación Lima, 21 de el diciembre de ministro de 2022. Defensa. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros. De conformidad Otro con el rumor que se artículo confirma 122 de la entonces, a quien Constitución vemos ahí, Política del es Perú, al quien también el había artículo sido ministro, ¿no? 15-A de la A Ley el señor Jorge Chávez 29.158, Cresta, Ley Orgánica que del va Poder a Ejecutivo. juramentar como Y estando ministro de acordado, Defensa. se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Defensa al señor Jorge Luis Chávez Cresta. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidente de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Jorge Luis Chávez Cresta, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Defensa que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Bien, este es un gesto importante. Quienes no recuerdan, Jorge Chávez Cresta renunció al viceministerio de Energía y Minas el año pasado y su comunicado fue contundente respecto de lo que ocurría en este ministerio. Para él se coteaba políticamente dentro de este ministerio y él no iba a ser parte Ministerio de Economía de y esto, ¿no? Hay una consigna partidaria, decía él en aquel momento. El sector de energía y minas requiere de funcionarios y políticas técnicas y especializadas. Hoy es el ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta. Continúa entonces esta juramentación. Le toca al ministro de Economía. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y estando al acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas al señor Alex Alonso Contreras Miranda. Bueno, también Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidente de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Alex Contreras Miranda, ¿promete usted, por la patria y la Constitución, desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas que le confío? Sí, prometo. Si así lo hiciera, que la patria y la nación lo premien, y si no, se lo demanden. Bien, entonces el ministro Alex Contreras es el segundo ministro ratificado en este gabinete. La primera fue la ministra Gervasi, canciller, y ahora el ministro Contreras en la cartera de Economía.
Ministerio de del Interior. juramentación de los nuevos Resolución miembros Suprema del número gabinete. Tiene interior, ¿verdad? 371-2022, Que lo ocupa el PCM. ministro Cervantes. Lima, 21 de diciembre de Vamos 2022. a ver si Vista la propuesta del señor presidente del es Consejo de Ministros. ratificado De conformidad con el artículo cambiado. 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Cambiado. Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho del Interior al señor Víctor Eduardo Rojas Herrera. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrada es publicado en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Víctor Señor Eduardo Rojas Herrera. Señor Víctor Eduardo Rojas Herrera, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el Despacho del Interior que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Y de esta manera queda La salida juramentado del el ministro general Cervantes Víctor marca un Rojas después. Herrera, La la crítica Nacional de en el como primer nuevo gabinete de ministro Dina del Boluarte Interior, estaba también en esta reemplazo cartera de del César Interior. Augusto Hasta hace unos días ha jurado el nuevo director de la DINI Ministerio de también, Justicia y Derechos Liendo. Humanos. Así que hoy ha Resolución sido Suprema cambiado número el 382-2022, ministro del Interior. PCM. Lima, Hasta no 21 de hace mucho, diciembre de Víctor Eduardo 2022. Rojas Herrera Vista la propuesta ha del señor estado presidente en del la Consejo de SUNAT, Ministros. en la SUCAME. De conformidad con el sí. artículo Y aquí estamos 122 de la viendo que se Constitución ratifica Política también del al Perú, ministro el de artículo Justicia, José Tello. 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor José Andrés Tello Alfaro. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señor José Andrés Tello Alfaro, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. José Andrés Tello Alfaro también es ratificado en la cartera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ministerio de Educación. Resolución Suprema Este es número uno de los cambios Vacío, ¿no? esperados, ¿no? 300-2022-PCM. Lima, Vacío hasta hace 21 de unos diciembre días de por la 2022. renuncia de Vista la propuesta ministra del señor Pati presidente del Correa. Consejo de Ministros. Vamos a ver quién De asume. conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando al acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Educación al señor Oscar Manuel Becerra Tresierra. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Oscar Manuel Becerra Tresierra, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Educación que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Bien, con la juramentación de Oscar Manuel Becerra Tresierra como ministro de Educación, nos vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. No se muevan.